acá mostrarles la presentación del tema que vamos a ver. Entonces, vamos a minimizar esto. Ya está. Así que el tema es ese: fuerza magnética sobre un cable recto en un campo magnético uniforme. Bueno, ¿de qué se trata? De lo siguiente. Vamos a poner un campo magnético uniforme. Evidentemente, casi todos los temas que hemos visto es campo magnético uniforme, que es el caso más fácil de analizar. Si el campo magnético no es uniforme, entonces ya la cosa se complica y en la medida de lo posible trataremos de evitar ese caso. Entonces, vamos a ver, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a poner aquí un campo magnético que aquí puse en color verde, es uniforme. Entonces tenemos un campo magnético B y tenemos un cable que aquí lo puse en amarillo y que lleva una corriente eléctrica I. Entonces aquí tenemos una corriente eléctrica I a lo largo del cable. El cable va a tener cierta longitud. No vamos a tomar en cuenta el grosor del cable, únicamente su longitud. Y a la longitud del cable le vamos a llamar L. Entonces, L es la longitud del cable y obviamente tiene que estar en metros. La corriente en amperes, el campo magnético en teslas. ¿Qué ocurre? Bueno, ocurre lo siguiente. Como sabemos, en el interior del cable hay cargas eléctricas que van moviéndose con cierta velocidad y esas cargas eléctricas, pues de alguna manera van a sentir el campo magnético. Recordemos que si tenemos cargas eléctricas moviéndose, ellas van a sentir el campo magnético. ¿Y qué va a pasar? Que el campo magnético va a ejercer una fuerza sobre cada una de estas cargas. Pero como las cargas están dentro del cable o digamos en el cable, esa fuerza en total, de alguna manera, es como si estuviera actuando directamente sobre el cable. ¿Qué va a pasar? Pues que este cable va a sentir una fuerza y eso es lo que queremos determinar. Entonces, vamos a decir, a lo largo del cable, a lo largo del conductor, hay cargas eléctricas. Hay cargas eléctricas en movimiento. Entonces, el hecho de que haya una corriente significa que las cargas van moviéndose. Por lo tanto, existirá una fuerza magnética neta sobre el conductor. Y repito, si el campo magnético afecta a las cargas eléctricas que van moviéndose y esas cargas eléctricas están en el conductor, pues es como si el campo magnético estuviera actuando directamente sobre el cable y va a ejercer una fuerza. Como ya hemos visto, la fuerza magnética sobre una carga era fuerza magnética, era la carga, la velocidad, cruz, campo magnético. Esa era la fórmula para calcular la fuerza sobre una carga. Esa ecuación la vamos a adaptar para esta situación ahora, porque ya no tengo una carga, sino tengo muchas cargas.
Pero pues vamos a hacerlo relativamente fácil. Vamos a definir un vector que le voy a llamar L, y ese vector siempre va a ser un vector que va a lo largo del cable, así como está esto, y en la dirección de la corriente. Entonces sería un vector como este de aquí, y este vector le vamos a llamar L. Entonces, este es el vector L. Entonces, se define un vector, L, cuya magnitud es igual a la longitud del conductor. Entonces, a la longitud del cable y en dirección de la corriente eléctrica. En este caso, la corriente eléctrica estoy suponiendo que va a la derecha, por lo tanto el vector L es un vector que su magnitud es igual a la longitud del cable y va en la misma dirección que la corriente. Entonces, y en la dirección de la corriente eléctrica. Entonces, la magnitud de ese vector L es igual a la que yo le llamé aquí L común y corriente, que es la longitud del cable. Y la dirección siempre tendrá que ser la dirección de la corriente. Recordemos que velocidad en general es distancia sobre tiempo. En este caso, el vector velocidad sería el vector L dividido entre el tiempo que le toma a las cargas atravesar todo este cable. Si tomamos una carga que entra por acá en el extremo izquierdo y medimos el tiempo que le toma atravesar todo el cable, entonces para definir la velocidad sería el L, que es el trayecto que recorre la carga, entre el tiempo. Entonces, velocidad sería simplemente distancia sobre tiempo. Claro, aquí en forma vectorial, sería el vector L entre tiempo. Si yo regreso a la fórmula de fuerza magnética y sustituyo la velocidad como L entre tiempo, me va a quedar que la fuerza magnética es carga y velocidad es L entre tiempo. Entonces, L entre tiempo, cruz B. Ahora me quedó por ahí una cantidad que es carga entre tiempo. ¿Y qué cosa era carga entre tiempo? Es la corriente eléctrica. Es la corriente eléctrica. Recordemos que esa es la definición de corriente eléctrica. Cuando la corriente es constante, la corriente es carga entre tiempo. Así que fíjense que la fuerza magnética para un cable sería exactamente de la siguiente forma. Fuerza magnética es igual a corriente, que es carga entre tiempo, y el producto cruz del vector L con el campo magnético. Y esa sería la fuerza magnética que va a sentir el cable. Entonces, cuando tú tienes un cable en un campo magnético, el cable experimenta una fuerza. Y esa fuerza está dada por esta expresión. Cabe mencionar que esta ecuación únicamente es válida para segmentos rectos y campo magnético uniforme. Es decir, el campo magnético siempre es el mismo. Y tiene que ser a lo largo de todo el cable. Entonces, esto me va a dar la fuerza sobre un cable, recto con corriente eléctrica I, en un campo magnético uniforme.
Debemos recordar que solamente para esta situación es válida esta ecuación. Si el cable es curvo, ahí tendremos que integrar. O igual, si el campo magnético no es constante, el campo magnético varía, pues entonces también esta expresión habría que integrar. Pero si tenemos un cable recto y un campo magnético uniforme, la fuerza que va a sentir ese cable va a estar dada por esta expresión. Ahora, ¿dónde voy a dibujar la fuerza? ¿Dónde la voy a colocar? Por lo regular, la vamos a colocar a la mitad del cable. Entonces, aquí voy a agregar que se localiza a la mitad del cable, a la mitad del conductor. Entonces, en esa figura que puse, la fuerza magnética la vamos a poner a la mitad del cable. Te vas a parar a la mitad del cable, digamos por acá, y ahí vamos a dibujar la fuerza magnética, que sería, pues, no sé, un vector tal vez así. Va a ser un vector que es perpendicular al campo, recordemos. La fuerza magnética siempre debe formar 90 grados con el campo magnético. Entonces, aquí habría 90 grados entre el campo y la fuerza, pero también deberá formar ahora 90 grados con el vector L. Entonces, si mides el ángulo entre ese vector y el vector L, recordemos que, bueno, aquí en la figura L va en la dirección de la corriente, L va hacia allá. Entonces, aquí debe haber también 90 grados. Y esa sería la fuerza magnética. Un vector que va a estar a 90 grados de la corriente y a 90 grados del campo magnético. Ahora, para aplicar la regla de la mano derecha, seguiríamos lo mismo que hicimos para partícula. L debe quedar en la dirección tu dedo índice, campo magnético en la dirección de los otros 3 dedos, y la fuerza va a ser el pulgar. Entonces, si vamos a aplicar la regla de la mano derecha, tendría que ser así. L, el vector L en la dirección del dedo índice. Dedo índice, que es con el que señalas. Campo magnético en la dirección de otros 3 dedos, suponiendo que tiene 5 dedos. Si te falta un dedo, bueno, nada más serían 2. Pero el campo magnético iría en la dirección de los otros 3 dedos. Y obviamente la fuerza magnética va a ir con el pulgar. Así debe aplicarse la regla de la mano derecha para esta situación. En esta situación que yo acabo de poner, pues es difícil porque no lo hice en 3 dimensiones, pero pues más o menos esa sería el campo magnético, a lo mejor un poco más hacia abajo, más hacia acá, porque sería como saliendo de la pantalla. Entonces es difícil dibujar la mano derecha aquí, pero bueno, sería el dedo índice para acá, que es con el que señalas. El dedo índice, los otros 3 dedos hacia allá, hacia donde va el campo. Y tu pulgar quedaría de alguna manera hacia acá. Entonces, bueno, ahí no me quedó la mano derecha, quedó muy fea. Parece un conejo, olvídenlo. Entonces, esa sería la fuerza que va a sentir un cable cuando tú lo colocas en un campo magnético. Y repito, la fuerza no es porque sea un imán el que colocaste. El imán solamente atrae al hierro. Pero si es un cable de cobre o un cable de oro, no va a afectarlo el imán por sí solo. Pero si lleva corriente eléctrica, entonces sí va a haber una fuerza sobre ese cable. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, vamos a hacer un problema. Déjeme tomar el libro de Semansky, creo. A ver, déjeme ver.
Vamos a tomar el Yankoli que está en español. Vamos a empezar con este. Entonces, déjenme borrar. Este ejercicio es del Yankoli. Y ahí está. Anótelo, dice, un alambre horizontal de 1.6 metros de longitud conduce una corriente de 4.5 amperes hacia el sur. En esta región de la superficie de la Tierra, el ángulo de inclinación del campo magnético terrestre es de 41 grados respecto al alambre. Estime la magnitud de la fuerza magnética sobre el alambre debido al campo magnético de la Tierra, que tiene un valor de 5.5 por 10 a la menos 5 en esta región. Dice, no entiende lo de la mano derecha por acá. Ah, ok. Entonces, a ver, ¿cómo quedaría lo de la mano derecha? A ver, dejen regreso acá. A ver, dejo de compartir por un momento. Ok, lo de la mano derecha es un poco difícil porque pues acá en línea es más claro, pero supongo que estoy mostrando aquí en la pantalla. Entonces, tenemos un cable. Nada más déjenme ver porque yo no lo veo en el teléfono. Si están viendo mi cámara. No, profe. No se ve mi Sí, cámara. profe, sí se ve. A Sí ver, se ve, profe, yo también sí veo. a Sí, ver. profe, sí se ve. Bueno, no sé. A lo mejor es el teléfono porque sin mi teléfono tampoco veo. Ok. ¿Y ese juguete, profe? ¿Eh? A ver. Bueno. Entonces, a ver si se ve en el teléfono. ¿Dónde está? Bueno, supongan que este es un cable
lleva corriente eléctrica y que la corriente eléctrica va en esta dirección hacia acá. Acá está la tapa del marcador. Entonces, que la corriente va en la dirección de la punta del marcador. Entonces, lo que vas a hacer es tomar tu mano derecha, poner tu dedo índice, que es este con el que señalas. Siempre vas a poner tu mano así, en esta forma. Entonces, lo primero que vas a hacer es colocar tu mano siempre de esta manera. Entonces, así, 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 o como se te haga más fácil, así. Y vas a acomodar este dedo, el dedo índice, en la dirección de la corriente. Entonces, si el cable va para allá, tu dedo índice lo debes poner en la dirección de la corriente, así. Y los otros 3 dedos, que son estos, en la dirección del campo. Entonces, por ejemplo, si el campo va así, tu dedo índice para allá, el campo así, la fuerza va hacia donde está el pulgar. Que bueno, pues aquí es difícil mostrar en la cámara porque el pulgar queda como que hacia afuera y no se ve bien en la cámara, pero sería más o menos así. Entonces, tu dedo índice siempre hacia donde vaya la corriente, estos 3 dedos hacia donde esté el campo, y, por ejemplo, si es esta situación donde la corriente va para allá, el campo va así como hacia arriba, entonces tu pulgar quedaría de este lado. Para verlo de este lado tendría que girar la figura y nuevamente la corriente para allá, el campo suponiendo que es estos 3 dedos, y entonces el pulgar indicaría hacia dónde va la fuerza. Es un poco complicado porque normalmente cuando lo ves fácil es en 3 dimensiones, que sería así. La corriente, y alguien por aquí comentaban en el chat. Dice ABC, 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 ABC. ¿Qué es eso, jóvenes? Chavisa. No sé qué es ABC. Dice, vamos a ver acá. Ando bien contento. ¿Por qué anda contento? Ok, bueno, entonces, la otra es, pues igual tomen plumas y una pluma pónganla hacia donde vaya la corriente, la otra pluma hacia donde está el campo y traten de acomodar sus dedos con el dedo índice hacia donde vaya la corriente, los otros 3 dedos hacia la otra pluma y entonces el pulgar hacia donde les apunte es hacia donde está la fuerza. Pero sí, siempre tienen que poner su mano de esta manera y la corriente va a ser el campo va a ser estos 3 y la fuerza siempre será el pulgar. Y claro, a veces hay que poner la mano así, a veces hay que poner la mano así, a veces hay que ponerla así, dependiendo cómo estén acomodados el cable. A veces será así, a veces será así, o sea, hay que doblar la mano así, o así. Entonces, sí es un poquito complicado y sobre todo si tienen artritis, no van a poder mover bien la mano. Ok, bueno, a ver, regresando al problema. Dice, un alambre horizontal de 1.6 metros de longitud conduce una corriente de 4.5 amperes hacia el sur. En esta región de la superficie de la Tierra, el ángulo de inclinación del campo magnético terrestre es de 41 grados respecto del alambre. Estime la magnitud de la fuerza magnética sobre el alambre debido al campo magnético de la Tierra, que tiene un valor de 5.5 por 10 a la menos 5 teslas en esta región. Por ejemplo, en esta situación o en este problema, no me tengo que preocupar tanto por la dirección, por un detalle, porque lo que me piden es la magnitud. Cuando nada más te piden la magnitud, no tienes que saber para dónde va. Entonces, ¿qué tenemos? Que la fuerza magnética, dijimos, era la corriente
el producto cruz del vector L con el campo magnético. Pero cuando nada más te piden la magnitud, entonces sacamos magnitud de este vector y sería pues sacarle magnitud a todo esto. Ahora, la corriente es escalar, la corriente no es vector. Y ustedes saben que cuando le sacan magnitud a un vector por un escalar, el escalar simplemente se saca. Entonces la corriente nada más se saca de la magnitud y quedaría acá afuera. Queda que el campo magnético es la corriente y quedaría la magnitud de un producto cruz. ¿Y cómo se calcula la magnitud de un producto cruz? Si yo tengo un producto cruz y quiero la magnitud, ¿cómo se calcula? Magnitudes por el seno de teta. Magnitud del primero, magnitud del segundo, por el seno del ángulo que hay entre ellos. Entonces, en este problema me dicen, hay un alambre, dice, un alambre horizontal. Eso es porque lo estamos viendo en 3 dimensiones. Cuando dicen horizontal es que está en el plano XY. Tenemos acá X, tenemos por acá Y, y tenemos Z en 3 dimensiones hacia arriba. Es un alambre horizontal y lleva corriente hacia el sur. Que bueno, como ya les ha dicho, cuando les hablan de norte y sur, si lo ven en 2 dimensiones, hacia arriba es el norte, es decir, hacia Y positivo es el norte, hacia Y negativo es el sur, hacia X positivo es el este, y hacia X negativo el oeste. Eso es visto en 2D. En 3 dimensiones, el eje Y positivo sería el norte. Eso quiere decir que acá es el sur. El eje X positivo sería el este. Y el eje Y negativo sería el oeste. El eje X negativo el oeste. Es un cable que lleva corriente hacia el sur. O al menos eso dice el problema. Y si va hacia el sur, pues debo entender que es un cable que está sobre el eje Y así horizontal. De esta forma. Entonces, ese sería el cable sobre el eje Y. Y la corriente eléctrica va hacia el sur. Entonces, la corriente eléctrica va hacia Y negativo. Y esa es la corriente eléctrica. Sin embargo, en este problema, como nada más pide magnitud, me da igual cómo esté acomodado el cable, porque no voy a trabajar con vectores, sino únicamente con las magnitudes. Entonces, me olvido de la figura y me concentro nada más en sustituir. La magnitud de la fuerza magnética sería entonces la corriente, que me la dan, 4.5 amperes. Luego, la magnitud del cable, y el cable mide 1.6 metros de largo. Luego sigue la magnitud del campo, y el campo terrestre me dicen que en ese lugar mide 5.5 por 10 a la menos 5 teslas. 5.5 por 10 a la menos 5 teslas. Por el seno del ángulo. El seno del ángulo que existe entre la corriente y el campo magnético. Aquí obviamente no me pusieron el campo magnético, pero me dicen que forma 45 grados con el alambre. El campo magnético estaría más o menos así. Y repito, no importa aquí la dirección del campo porque no vamos a calcular la dirección de la fuerza. Entonces, por ejemplo, el campo magnético estaría así. Lo importante es que haya 45 grados entre el campo y la corriente, o entre el campo y el cable. Entonces, como nada más calculo magnitud, sería por el seno de 41. Seno de 41. Acá es 41, no 45. Y ya nada más sustituimos en la calculadora y problema resuelto. ¿Cuánto da eso?
.28 milinewtons. .28 milinewtons. Ya está. Y así se resolvería pues ese problema. Cuando me piden magnitud, no necesito saber hacia dónde van los vectores. Tampoco tienen que usar su mano derecha independientemente de ABC, si andan bien calientes. Eso no es importante, porque nada más pedía magnitud. En cambio, si me piden la dirección de la fuerza, pues ahí sí tendré que ver hacia dónde apunta la fuerza. En el mejor de los casos, para que no se les complique, pues hagan el producto cruz. Al hacer el producto cruz, pues ya van a obtener hacia dónde va la fuerza. Ok. ¿Ya se Vamos metió al con... Google o qué, profe? No, es sentido común. Ok. Vamos con Anda en otro. onda con la chaviza el profe. A ver, entonces... Vamos con uno más. Está un poquito más complicado, creo que es este. Ok, entonces, ahora vamos a hacer ese. Dice el alambre, un alambre rígido de 50 centímetros de longitud se dobla en ángulo recto justo por la mitad. Una sección yace a lo largo del eje Z y la otra se encuentra a lo largo de la línea Y igual a 2X en el plano XY. Una corriente de 20 amperes fluye en el alambre hacia abajo del eje Z y hacia fuera del alambre en el plano XY. El alambre pasa a través de un campo magnético uniforme dado por, y ahí nos dan el campo magnético, .318I. Determina la magnitud y dirección de la fuerza neta sobre el alambre. Entonces, anótenlo y vamos a ver cómo se resuelve. Ok. Aquí sí tendríamos que primero trazar más o menos, hacer una representación de la situación. Sería así.
eje X, eje Y y eje Z. Ahí se movió la pluma. Entonces, así. X, Y, Z. Ok. Dicen que tenemos un cable que mide 50 centímetros y se dobla en ángulo recto. El primer tramo, que sería de 25 centímetros, queda a lo largo del eje Z. Entonces, sería así. Esta parte va a quedar a lo largo del eje Z. Y luego la otra parte va a quedar sobre la recta Y igual a 2X, es decir, en el plano XY. Entonces, si por acá dibujo en 2 dimensiones el plano XY, esto es XY, la recta Y igual a 2X sería algo como esto. Si tienen una recta Y igual a 2X, para dibujar una recta, pues nada más hay que darle valores a la X, por ejemplo. Si la X vale 0, la Y vale 0. Eso quiere decir que pasa por el origen esta recta. Luego, si la X vale 1, la Y vale 2, entonces pasa por 1,2. Sería 1, 2. Entonces, es una recta que pasa así. Esta sería la recta que ellos me están hablando. Entonces, es una línea recta así, que aquí la voy a dibujar punteada. Eso es en 2 dimensiones. Aquí se atoró la pluma otra vez. Entonces, déjeme recortar esto. Entonces, nuevamente, para dibujar la recta, esa la podemos dibujar en 2 dimensiones o incluso en 3 dimensiones, no hay ningún problema. Pero básicamente, aquí ya se alocó esto. Es por culpa de los chavos, profe, que andan de morbosos. Sí, se ve que le está afectando la pandemia. Deberían ponerse a trabajar en lugar de estar de ociosos. Ok. Entonces, sería, en 2 dimensiones, la recta sería así. X. Y la recta que nos decían Y es igual a 2X. Y para graficar una recta necesitas nada más 2 puntos. Le das valor a la X, le das valor a la Y. Y listo. Si la X vale 0, sería 2 por 0, pues 0. Si la X vale 1, sería 2 por 1, 2. La Y vale 2. Y ahí está la recta. Un punto es 0,0, que es el origen. Y el otro es 1,2. 1, 1, 2. Por acá. Entonces, es una recta que pasa por este punto. Y si la trazamos así punteada, sería esta recta así. Entonces, más o menos esa sería la recta. Acá en 3 dimensiones, pues sería una recta que viene allá, por ahí atrás, y pasa por acá. Así.
Entonces, el cable lo doblaron en esa dirección, en la dirección de esta recta. Aquí lo doblamos el cable así. Acá lo doblamos así el cable y ahí está. Así quedaría entonces este cable en 3 dimensiones. Y ya quedó. Ahí pues se me movió un poquito la pluma, se está moviendo mucho. Y ahí está. Entonces, hay que ver para dónde va la corriente eléctrica. Dicen, una corriente de 2 amperes fluye en el cable hacia abajo del eje Z. Entonces, la corriente eléctrica viene por esta parte, hacia abajo en el cable, de 20 amperes. Y obviamente esa corriente sale por acá, en esta dirección. 20 amperes. Ok, entonces, así más o menos está el problema. Hay 90 grados. El cable forma 90 grados acá donde se dobla. Y así tiene que ser porque una parte quedó en Z y la otra parte quedó en XY. Entonces, esta parte debe tener 90 grados. Son 25 centímetros en esta parte, la altura del cable. Y obviamente la parte que quedó en el eje, en el plano, pues también 25 centímetros. Ok. Entonces, ahí está. ¿Cuál sería la situación? Para calcular la fuerza magnética, lo que debemos hacer es dividir la figura en 2 partes y calcular la fuerza magnética sobre cada parte del cable y luego sumarla. Entonces, primero vamos con la parte vertical, la que quedó en Z. O sea, esta porción que quedó en el eje Z le vamos a llamar la parte 1. Y a la porción que quedó en el plano XY, la parte 2. Entonces, fuerza sobre 1, que es la parte vertical. ¿Qué necesito dibujar o qué necesito tener? Ahora ya lo vamos a hacer de forma vectorial. Y vuelvo a dibujar acá nada más la situación. Sería así. Tendríamos X. Tendríamos Y. Y tendríamos Z. ¿Qué necesito? Necesito primero el vector L. Y el vector L, que aquí lo voy a dibujar en verde, no, en azul claro. El vector L es un vector que debe medir lo mismo que el cable, que en este caso son 25 centímetros, en la dirección de la corriente. Entonces, L sería este vector. Este vector que va hacia abajo sería el vector L. En esta figura, pues sería un vector que lo pondríamos acá. Yo no voy a poner el cable para que no se encime todo. Entonces, ya más, este sería el vector L. ¿Cómo quedaría L en componentes? Es un vector que está hacia... Sería 0 en I, 0i, 0J 0j, y 0.025 en K. pero como va hacia abajo, Oh, sí, menos, negativo. menos 0.25, que son 25 centímetros, K. Y esto ya sería en metros. Y ese sería el vector L. Un vector que va a lo largo del cable, su magnitud es la longitud del cable. Y debe ir en la dirección de la corriente. Y como la corriente va para abajo, pues es un vector que debe ir para abajo. El otro que tenemos es el campo magnético, y el campo magnético es una cantidad que ahí me dan aparte. Dicen que el campo magnético es 0.318i. Entonces, el campo magnético es un vector que está completamente sobre el eje X, así. Nada más dibujo un vector, aunque en realidad el campo magnético existe en toda la región. O sea, el campo magnético está acá, está por acá, está por acá. Donde quiera que tú te encuentres, hay campo magnético en la dirección X positiva.
Obviamente aquí pues nada más estoy dibujando uno de los vectores del campo, que sería este. Y ese pues ya me lo dan en componentes, que es 0.318i 0J 0K. 0J 0K. Y esto es en teslas. Una vez que ya tienen todo eso, ya nada más sustituyen en la ecuación de fuerza magnética. Fuerza magnética 1 le vamos a llamar, porque es para el primer tramo, es la corriente, 20 amperes, y luego el producto cruz de estos dos vectores, de L con el campo. Aquí ya sí vamos a calcular la fuerza en componentes, y por eso hay que hacer el producto cruz. A ver, hagan ese producto cruz y multiplíquenlo por la corriente que vale 20, ¿y cuánto les da? Me sale 1.59 J. Ok, entonces la fuerza magnética de ese primer tramo es 0I más 1.59 J más 0K. Newton. Eso quiere decir que este tramo siente una fuerza hacia el eje Y. Es como si lo jalaran hacia el eje Y, la fuerza magnética iría hacia acá. Y ahí acomoden su mano derecha para convencerse de que de veras la fuerza magnética va para acá. Entonces esta sería la fuerza magnética 1. Este tramo va a sentir una fuerza en esta dirección, hacia el eje Y positivo. Lo que tienes que hacer es poner tu dedo índice para abajo, el campo magnético así, en la dirección Y, y entonces la fuerza, el pulgar deberá quedar en esta dirección. Si no, cometimos error al hacer algunas cuentas. ¿Sí les da eso el producto cruz? Es negativo, profe. Es Sí, negativo. profe. Bueno, a mí me dio positivo porque es negativo al principio, pero como es al contrario, queda positivo. A ver. K con I es L Sí. cruz B. Sí, profe, No, es, sí queda. es al contrario, ¿no? Es negativo. No, sí es positivo. No, ¿Es sí, profe, sí es positivo? positivo. Sí. Sí, Según profe, es yo sí es positivo. positivo, Sí ¿no? es positivo. Ok. Ah, Es negativo, ¿no? entonces, negativo o positivo. A mí me dio positivo, profe. Ah, no, profe, sí es negativo porque en el determinante da negativo, pero como es el segundo componente, con el menos se hace más. Pero la componente en J lleva un signo negativo como de foul. Entonces por Ujú. eso se hace negativo. Sí, era negativo, según yo. Ok. Entonces, el compañero dice que da negativo, otros dicen que da positivo. ¿A quién le hago caso? Bueno, entonces, A la mano derecha. right hand. Ok. Entonces,
Por acá yo tengo MATLAB. Y en MATLAB es muy fácil porque ponemos el vector L, que es 0, 0, menos 0.25. El vector campo, que es 0.318, 0, 0. Y la fuerza 1 sería la corriente, que vale 20, por el producto cruz. Y MATLAB nos a pone cross. L con B. Ahí hay que tener cuidado en qué orden vamos a poner los vectores. Va primero L y luego va B. Y se hacen su producto cruz, da menos 1.59. Entonces, si da menos acá, y aquí da menos. Y sí, porque si no, no queda con la mano derecha. Así como dibujé la fuerza hacia Y positivo, no queda. Entonces, tiene que ser menos aquí. Pongan su mano derecha, el dedo índice para abajo, los otros 3 dedos hacia acá y su pulgar va a quedar hacia Y negativo. Entonces, la fuerza magnética no es esta acá, esta no es, sino más bien este cable sentiría que lo están jalando hacia Y negativo. Hacia acá sería la fuerza magnética 1. Ok. Bueno, ese es el primer caso. ¿Qué tengo que hacer? Ahora analizar el otro caso, que es el otro tramo. Y aquí, bueno, lo complicado va a ser el vector L. Bueno, tampoco tan complicado. Pero déjenme borrar otra vez para ahora analizar nada más esa segunda porción. Entonces, por ahí anoten el resultado, porque lo voy a borrar. Y voy a poner esa segunda porción. Entonces, ahora vamos con el segmento 2. Segmento 2. Que bueno, sería así. Y, X, Y para acá, Z para arriba. Y como vimos, ese segmento queda en el plano XY. Entonces, por acá voy a trazar un rectangulito así. Algo así. Y quedaba sobre esa línea que habíamos puesto punteada hace un rato, así. Por lo tanto, es un cable que está, digamos, hacia acá. Así. Ok, en forma de cilindro y es un cable que está así. Okay. La corriente eléctrica debe venir en esta dirección. La corriente eléctrica sale por acá, así. Y son los 20 amperes. Ahora necesito el vector L. Y el vector L sería un vector cuya magnitud son 25 centímetros y que va paralelo al cable. Aquí lo voy a poner a un lado, en esta dirección. ¿Cómo le hago para expresar este vector en componentes? Este sería el vector L ahora. ¿Qué necesito para sacar ese vector en componentes? Si yo esa figura la veo en 2 dimensiones, sería así. Esto es Y. Esto es X. Esa línea que era Y igual a 2X, es una línea que habíamos puesto así. Y el cable se encuentra a lo largo de esa línea. Entonces el cable iría así. Este sería nuestro cable. Y el vector L es paralelo al cable en esta dirección. Este sería el vector L que estoy pintando acá en azul. L.
¿Cómo saco sus componentes de ese vector? ¿Qué necesito para sacar las componentes? Pitágoras. La magnitud y el ángulo. La magnitud ya la tenemos, son 25 centímetros. Esa es la magnitud. Y necesitaríamos tal vez este ángulo teta. Que en esta figura de acá en 3 dimensiones sería este ángulo de acá. Teta. ¿Cómo sacaremos ese ángulo? ¿Cómo sacamos el ángulo? ¿No podemos hacer un teorema de Pitágoras? Pitágoras, pero ¿cuáles serían los catetos? O sea, ¿cuánto valen los catetos? Esta sería la componente en X. Y esta sería la componente en Y. Pero no conocemos ninguna de las dos. Entonces, ¿cómo usaríamos Pitágoras para sacar las componentes de ese vector? Se puede decir que el opuesto es 2 y el adyacente es 1, ¿no? Ah, bueno, sería usar la geometría de la recta. Entonces, recordemos que la recta era Y es igual a 2X. Y en general, una recta, ¿cómo se escribe su ecuación? Y igual a ¿qué? En general, una recta. MX más B. MX más B, eso es en general una recta. Donde M en este caso sería 2. Por lo tanto, M ¿qué cosa es? La pendiente. La pendiente. La pendiente. Y aprendimos en matemáticas básicas, en cálculo, que la pendiente es lo mismo que la tangente del ángulo y es lo mismo que derivada. Esas tres cosas son lo mismo. Entonces, en particular, la pendiente que vale 2 es lo mismo que la tangente de este ángulo. Por lo tanto, la tangente de teta es igual a 2. Y de ahí podemos despejar teta con el arco tangente. ¿Cuánto vale teta? $63.43. 63.43. ¿Ok? Ese es el ángulo que tenemos aquí. Por lo tanto, ya podemos sacar las componentes de nuestro vector L. Sería la componente en X, sería esta de acá con el coseno porque es el adyacente. Y sería 25 centímetros por el coseno de ese ángulo. ¿Cuánto da? Me dio 11.18. 11.18 centímetros este tramo y el otro es el cateto opuesto, se saca con seno y sería la hipotenusa que son 25 centímetros por el seno de ese ángulo. ¿Y cuánto da esto? Me dio 22.35. 22.35 centímetros. Por lo tanto, el vector L es igual a la componente en X, ya la voy a poner en metros. Ambas son positivas, X positivo y Y positivo. La que va en X es .1118 y la que va en Y, .2235.
más punto 2235J más 0K. Y ese sería el vector L. El campo magnético no cambia, es el mismo para todos los casos. El campo magnético era un vector que iba sobre el eje X, así. Entonces, el campo magnético queda igual a como lo teníamos hace un rato. 0.318i, 0J, 0K. En teslas. Y ya nada más hacemos la operación, hagan ese producto cruz y luego lo multiplican por la corriente que vale 20 y eso ya nos va a dar la fuerza magnética sobre este tramo. Vamos a llamarle fuerza magnética 2. Sería la corriente y luego el producto cruz de este vector L con el campo. ¿Cuánto da todo eso? Me da 1.42 ¿En qué dirección? en K. Ok, entonces 0i, 0j, positivo. Sí, profe. Ok, más 0.42 K. Y estos son Newton. Ok, pues entonces aparentemente así queda. A 1.42, aquí 1. Ok, y entonces ese cable va a sentir una fuerza hacia arriba, en Z positivo. Lo checamos con la regla de la mano derecha. Entonces ahí es más complicado, porque el campo, la corriente va así. Pues según la mano derecha, debería ser hacia abajo, ¿no? A ver, Sí. chequen otra vez ese producto cruz. Sí, profe, a mí me dio negativo. Profe, a mí me dio negativo. Sí, a mí también. Para abajo, porque la única manera de acomodar ahí la mano derecha es que el pulgar quede para abajo. Sí, profe, a mí sí me dio negativo. Ok, entonces debe dar negativo. Entonces va a ser menos y ya quedó. Por lo tanto, la fuerza magnética que siente este elemento es hacia abajo. Este cable, el campo siente como de alguna manera lo están jalando hacia abajo y eso es debido al campo magnético. La fuerza magnética es un poquito complicada porque siempre hay que trabajar en 3 dimensiones. En este caso el campo va sobre X, la corriente está en el plano XY y la fuerza magnética sería hacia abajo en Z. Y ya está. Ahora dice, determine la magnitud y dirección de la fuerza neta sobre el cable. Como ya calculamos las dos fuerzas, ya podemos sacar la fuerza neta. Entonces, la fuerza magnética neta sería las dos que calculamos. La que calculamos hace un rato, aquí ya la borré, que le llamé fuerza magnético 1, más la que acabamos de calcular, que le llamé fuerza magnética 2. Es una simple suma de vectores. ¿Cuánto nos había dado la otra? Me ha quedado Menos- 0 en I, menos 1.59 en J y 0 en K. Ahí está. Si sumamos los dos vectores, en I seguiría siendo 0, porque sería 0 con 0. 0
1.59 negativo en J y 0, pues va a dar menos 1.59. Y luego la otra había dado 0 en K, pero esta nos quedó menos 1.42 en K, queda menos 1.42 en K. Esto es la fuerza total que va a sentir ya el cable completo, que está doblado en forma de L. La magnitud, pues habrá que sacarle magnitud a este vector. Y ya saben que la magnitud, pues se saca cada componente elevándola al cuadrado y sacando raíz cuadrada a la suma de eso. ¿Cuánto da la magnitud de este vector? $2.13, profe, newtons. 2.13 newtons. Esa sería la primera respuesta porque el problema pedía la magnitud. Esa es la fuerza neta sobre ya el cable completo. Dice la dirección. Bueno, la dirección es un poquito complicado porque es un vector que quedó en J y en K. Entonces, pues aquí no tengo espacio, pero voy a borrar para dibujar este vector ya y poner su dirección. Como quedó en J y K, voy a tener que trabajar en 3 dimensiones. Entonces, borramos esto. Ahí está la fuerza total. Y como vector sería así. Dibujamos las 3 dimensiones. Esto es el eje Z. Por acá está el eje X. Y por acá está el eje Y. Entonces, bueno, para empezar, es un vector que quedó en Y negativo, menos 1.59 en Y, y menos 1.42 en Z. Por lo tanto, cuando yo lo dibuje ese vector, y por acá lo voy a dibujar en color azul, sería negativo en X, 1.59, pues digamos en Y, perdón, pues hacia allá, negativo en Y. Esta sería una componente, 1.59 newtons. Y luego negativo en Z. Entonces hay que bajar en Z así. Por acá dibujamos un rectangulito. Más o menos así. Y esta es la componente en Z hacia abajo en el eje Z. Que tiene una magnitud de 1.42 este tramo. Estas serían las componentes del vector. El vector quedaría en el plano ZY. Y sería esta la fuerza neta que siente el cable. Esta sería la fuerza magnética neta. Su magnitud, ya la calculamos, 2.13. Este vector tiene de magnitud 2.13. Y a lo mejor habría que establecer este ángulo que está acá en el plano ZY. Este ángulo teta. Y ese ángulo teta sería la tangente de teta es igual a cateto opuesto, que es esta parte que es 1.42, entre cateto adyacente, que es esta parte de 1.59. ¿Y cuánto sería el ángulo teta? $41.76. Ok, y ahí está. 41.76 grados. Y esas serían las respuestas. El ángulo es este, la dirección. La magnitud es esto de acá. Entonces, esa es la fuerza magnética que va a sentir ese cable, ya digamos tomando en cuenta las dos partes. La parte que estaba vertical y la parte que estaba en el plano XY.
No olvidemos que el cable pues estaba así. Una parte estaba en Z, así. Y otra parte estaba doblada acá en el plano XY, así. Y ahí está. Entonces el cable estaba doblado de esta manera. Y por lo tanto la fuerza que sentiría sería hacia esta dirección. Si el cable se pudiera mover, se movería hacia esta fuerza resultante. Pero bueno, es un poquito complicado a veces dibujar ahí en 3 dimensiones, teniendo en cuenta que la corriente sale del cable en esta dirección. Y la otra cosa que no hay que olvidar es el campo. El campo siempre está sobre el eje X. Bueno, pues ahí está entonces cómo se trabajan estos problemas. Cuando tengas cables que los doblan así en forma de escuadra y te pidan calcular la fuerza neta, debes calcular la fuerza sobre cada tramo y después hacer una suma de vectores para obtener la fuerza total. Ok. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, en caso de que no haya preguntas, el día de mañana voy a ver al grupo 2SM1 a las 7 de la mañana y voy a ver el tema de torque. Cómo esto se puede utilizar para construir un motor. Si ya vimos que el campo magnético puede generar fuerza sobre un cable que lleva corriente, pues puedo acomodar el cable de tal manera que gire, y eso pues no es más que un motor. Así que el día de mañana vamos a ver el tema de torque. Es un tema que se ve en física clásica, pero mañana voy a dar un repaso rápido, porque a veces en física clásica no lo alcanzan a ver, porque lo vamos a necesitar aquí. ¿Cómo calcular el torque en un motor? Entonces, nos vemos el día de mañana a las 7 de la mañana y que tengan buena tarde. Dale, profe. Ok, Nos vemos. dale, Profe, gracias. bye. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Bye.